Hola amigos, estamos aquí para discutir algunos temas relacionados a la marcha en defensa del petróleo, celebrando la expropiación petrolera, 85 años, que convocó el presidente López Obrador. Adelante. Sí, mira, yo he estado siguiendo este tema de la marcha en los últimos días, cómo se ha ido manejando en Twitter y en otros medios, en otras redes sociales. Y estoy escuchando que hay mucha irracionalidad alrededor de esta marcha, ¿no? Y esto es que básicamente esta marcha se organizó en respuesta a las últimas marchas que hubo en febrero y a principios de marzo, la del INE y la del Día de la Mujer. Y estoy escuchando mismo tipo de delirios, ¿no? Cuando hablamos de que cuando fue la marcha del INE, la gente hablaba de que la gente iba para defender la democracia, para defender en contra del comunismo, ¿no? Y tú y yo comentábamos que pues no hay fundamento, no hay evidencia para que eso sea verdad, ¿verdad? Y que es un delirio. Y bueno, aquí también, en esta marcha también estoy viendo lo mismo. La gente habla de defender la soberanía. Hay que defender la soberanía. Hay que defender la energía. Y digo, ¿y quién la está atacando? ¿Sí? Quizá el peligro más grande de la soberanía es un peligro local. Y de la cuestión energética, el problema más grande es interno, ¿no? ¿Qué piensas tú? De hecho, aquí esta persona, bueno, en este Twitter aquí habla que el gobierno debe de responder de por qué no izaron la bandera en las otras marchas de igual forma que lo hicieron para esta marcha. Cosa que digo, ¿y qué? O sea, son delirios, son argumentos ridículos, ¿no? ¿Tú qué ves? No quiero establecer una falsa equivalencia, son temas diferentes, pero a final de cuentas digo, todo es un delirio, ¿no? Realmente creo que están construyendo hombres de paja de los dos lados. ¿Tú qué opinas? No, totalmente de acuerdo. Lo que sí es que, pues hay ciertos argumentos con respecto históricos, con respecto a por qué se celebra, por ejemplo, o se conmemora la expropiación petrolera. Porque hay que entender que las grandes potencias, las potencias colonizadoras en su momento, ellos sí, o sea, ¿qué produce Inglaterra? ¿Sí? ¿Qué hace ahorita? Es un país en clara decadencia, pero ¿cómo mantuvo durante tanto tiempo su poderío? Pues la explotación de recursos en otros lados. ¿Sí me explico? Por ejemplo, no sé si se acuerdan, British Petroleum era Iranian, ¿cómo se llamaba? Era Iranian, Anglo-Iranian, ¿sí? Era ¿se acuerdan, verdad? Y esa Anglo-Persian, era Anglo-Persian, por eso estaba así, Anglo-Persian Oil Company, la compañía de petróleo es anglo-persa, y su involucramiento en Medio Oriente, etcétera, etcétera. O sea, el punto es de que históricamente, ¿sí? Quizá no es el caso ahorita, pero históricamente las grandes potencias colonizadoras pues han hecho su negocio de explotar otros países y explotar los recursos de otros países, y ellos son los que se enriquecen, ¿sí? Eso no quita la realidad de que los países que son muy ricos y que han tenido petróleo, luego también eso fomenta mucho la corrupción, es decir, no son excluyentes esas realidades, y el caso perfecto es Venezuela, ¿sí? Claro. Pero hay un ingrediente ahí muy particular. Y México también, México hasta hace 20 años. Se puede decir que el caso es México también, que por tener petróleo. Pero México no tiene tanto petróleo. ¿Sí? Es que realmente la gente dice, bueno, Venezuela en los años 60 era, pues, estos van a ser multimillonarios. Tienen las mayores reservas del mundo. Venezuela, ¿por qué está como está? Pues eso llama a mucha corrupción. ¿Sí me explico? Cuando tienes eso. Entonces, ya sea que sea, por eso decías, ya sea que sea saqueado por los poderes coloniales o por luego la misma gente que está en el gobierno, y los tenemos enemigos locales también. O sea, la corrupción está por los dos lados. ¿Sí me explico? Entonces, quisiera decir, por ejemplo, bueno, no, adelante. Yo diría que históricamente entiendo la importancia de la fecha, ¿no? Y lo que significó en su momento. En su momento,
fue un paso que se tuvo que dar. Pero yo argumento que Pemex, el que siga existiendo un organismo paraestatal para la producción, para la extracción de petróleos y gasolinas, es totalmente ineficiente hoy en día. Eso debió haber sido por 20, 30 años, cuando empresas extranjeras estaban aprovechando de los recursos de México. Pero ya después de eso ha servido precisamente para lo que comentabas que sucede en Venezuela. Para eso sirvió por 60 años en México, 60 o 70 años, para fomentar corrupción, autoritarismo, socialismo. ¿Sí? Hoy en día es algo que no se debiera tener una paraestatal para producción de petróleo. Hace que las cosas sean mucho más ineficientes y podríamos beneficiarnos mucho más como país si tuviéramos la iniciativa privada trabajando en estos recursos, ¿sí? Creo que el celebrar hoy en día se puede celebrar históricamente, pero ¿por qué la marcha? ¿Y por qué hablar de la soberanía? ¿Dónde está siendo atacada la soberanía? O sea, ¿dónde está el tema ese, no? Históricamente entiendo, pero ya comenté mi punto de vista incluso histórico, ¿no? No, es que ahorita ya el petróleo ya no es el negocio que solía ser. Y aparte va de salida. Entonces, pues ya no tiene la misma relevancia. Es nada más reconocer, bueno, históricamente era el oro negro, porque lo fue. Y los grandes países, digo, simple y sencillamente, porque el involucramiento o el interés tan fuerte de Estados Unidos en la zona del Medio Oriente, ¿verdad? Claro, pues claro. Por el petróleo. Realmente siento yo que debieron de haberlo hecho acá en Venezuela, ahí en Venezuela y Guyana, ahí tienes todo el petróleo, ¿para qué vas y te metes allá con ya no quiero decir, iba a decir cosas, bueno, con esas personas allá? El otro, me censuraron el video anterior, yo creo que por decir algo, no quiero ya que nos censuren, estamos siendo víctimas de la censura, que bueno, ese que creo que luego ya es otro tema, que sí quiero abordar eso, pero se me hace que me lo van a censurar, pero bueno, la libertad de expresión es muy importante. Luego entramos sobre ese tema, pero bueno, ¿para qué van y se la complican allá cuando tienes acá un estado americano, aquí en nuestro mismo continente, y se pudiera haber hecho todo aquí en Guyana y en Venezuela? Tienen unas reservas las más grandes del mundo. Entonces, ¿pero por qué? Porque es involucramiento, ¿verdad? Pues precisamente porque antes de esta nueva corriente, de las nuevas energías y etcétera, pues era indispensable. Realmente era el motor de una economía tener petróleo, lo necesitabas. Todos los países que necesitaban petróleo tenían que garantizar su acceso de alguna manera u otra, ¿no? Por eso pues Estados Unidos va y se mete en esos problemas allá, pues tienes que garantizar de cierta manera, ¿verdad? Ahora luego salieron las nuevas tecnologías pero esas nuevas tecnologías, ¿verdad? Creo que hay una propaganda al respecto, ¿no? Me choca la palabra propaganda porque se usa de forma muy liberal, ¿no? Pero sí hay al menos una corriente que empuja que esas tecnologías ya están listas para reemplazar los hidrocarburos, el petróleo, ¿no? Las gasolinas, el gas, ¿no? Y la verdad es de que aunque sí existe un progreso importante en esas tecnologías, no están al calibre de lo que se necesita hoy en día. El uso de hidrocarburos va para todavía al menos unos 50 años, ¿no? De hecho, hace poco Joe Biden había dicho que para los 2030 ya no se iba a necesitar y la gente se burló de él, ¿no? Muchos se burlaron de él, porque eso no va a suceder en los siguientes 10 años, aunque pareciera que cuando la gente habla al respecto, incluso en los medios, es como que, ya, vamos a cambiar a energías renovables de la noche a la mañana, ¿no? Sigue siendo, a lo que voy es de que sigue siendo el tema del petróleo un tema estratégico muy importante para las naciones, y lo sigue siendo para México. Estoy de acuerdo con eso, y creo que sí debe de haber una verdadera conversación y debate de qué es lo que mejor le atañe a México hacer en respecto al petróleo y todo lo que tiene que ver con la energía, ¿no? También con la electricidad, porque creo que no debe de seguir siendo tema estatal, no debe de seguir siendo tema de paraestatales. Creo que ahí está la receta para asegurar que no estamos utilizando esos recursos de la forma más eficiente, ¿no? Y bueno, pero te digo, creo que faltan por lo menos unos 30, 40 años antes de que podamos reemplazar esas energías desde antes, ¿no?
No, sí, totalmente. Yo quizá no lo expliqué bien cuando decía las nuevas tecnologías, era la extracción de shale gas, el fracking, que ahora le permitió a Estados Unidos sacar aquí en su territorio. Entonces ya tiene una muy alta producción, ¿verdad? En su momento llegó a ser el productor número 1, que le quitó esa dependencia tan fuerte que tenía en Oriente Medio, ¿no? Pero sí, también con respecto a las nuevas tecnologías de generación, pues sí, o sea, le falta mucho. Obviamente que también hay obviamente ese empuje de parte de los países y de ir disminuyendo estas fuentes contaminantes, y pues sí, o sea, no es el futuro, no es el negocio del futuro, es el negocio del presente. Sigue funcionando y, como tú dices, algunos 50 años todavía, porque tenemos la fusión desde hace 30 años o hace 40, que está a la vuelta de la esquina. Sí. Siempre ha estado, la fusión va a llegar en 10 años, siempre. Claro. Así lleva los últimos 40 años, que en 10 años va a estar y no sale. Y ahora dicen que no, que ya no son 10, a lo mejor 20 o a lo mejor 30. Bueno, entonces sí, no tenemos un sustituto tan confiable, pero creo que con el paso del tiempo, a lo largo de estos próximos 50 años, pues si no, antes era lo único, no había alternativa, ¿sí? Entonces, fuera de la energía nuclear, entonces que sabemos que es carísima y entonces, pero digo, y creo que en todo eso estamos de acuerdo, ¿no? Creo que aquí esos temas son muy interesantes y falta ver qué va a pasar, ¿no? Yo, volviendo a mi argumento inicial, se cae en este tipo de exageraciones y ridículos de las dos partes. Yo sigo sin entender estas marchas, estas manifestaciones, ¿para qué sirven? ¿Sí? Se me hacen tan ridículas de un lado o del otro. Incluso cuando pudiera ser que en algunos puntos yo esté de acuerdo con alguno de esos lados, ¿sí? Puedo estar de acuerdo con algunas de las cosas que dice el presidente, puedo estar de acuerdo con algunas de las cosas que está diciendo la oposición. Aunque eso sea cierto, no veo cuál es el funcionamiento o el uso o la utilidad, más que todo, de estas marchas, fuera de que crean una división muy grande en el país, y esa división creo que nos puede llevar a consecuencias muy, muy severas, ¿no? Yo no sé si la gente ha considerado que en estos días esta división que se presenta en México es la más grande que ha existido, al menos en la historia moderna, ¿no? Yo no sé me supongo que en épocas revolucionarias había una gran división, pero hoy en día esta división no se había visto como hoy en día, y creo que no se entiende que es un problema en sí. Un lado está muy ocupado acusando al otro lado de que son lo peor que ha existido en México, pero no se dan cuenta que en sí el tema principal, el peligro principal es precisamente esa división, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Pues yo diría lo mismo está pasando en Estados Unidos. De hecho, Bill Maher estaba hablando, creo que fue el viernes pasado, que Marjorie Greene, Marjorie Taylor Greene, estaba convocando un divorcio nacional. Necesitamos un divorcio nacional, porque ya somos las partes irreconciliables. Y yo digo que esa es la consecuencia natural de la polarización y la libertad de expresión. Es decir, ¿qué pasa cuando empezó la televisión, por ejemplo? La televisión tenía grandes personajes, eran programas educativos, ¿no? ¿Tú te acuerdas? O sea, era gente de muy alto nivel y todo. Entonces pasamos de Bernard Pivot, ¿sí me explico? ¿Te acuerdas? Bouillon de Culture y todas esas cosas que eran programas sensacionales, ¿verdad? Gente extraordinaria en la televisión, debates de alto nivel, etcétera, etcétera. Incluso los concursos, puedes ver los concursos de aquella época, 50, eran muy buenos. A caer con estas cosas que vemos ahora que se están agarrando a golpes ahí, ¿verdad? Y parece
no, ya no quiero decir qué parece porque también me pueden censurar el video, pero pues bueno, ya ven lo que parecen, estos reality shows, y es el exponente más bajo vamos a decir, de la expresión humana. Pasamos del más alto al más bajo, ¿sí? Y es lo natural, porque cuando no hay restricciones, pues eso es lo que tiende a suceder, ¿no? O sea, no hay... como que no hay parámetros, y yo creo que esto nos plantea un debate. O sea, ¿por qué en Estados Unidos, que es el país del país de la libertad de expresión, por qué tiene esa polarización? ¿Por qué se llegó a esta polarización? ¿Quiénes son los culpables de la polarización? Porque ahora se está diciendo, es que aquí en México ahora tenemos la mayor polarización que ha habido. Sí, es que antes no había libertad de expresión. Si tú controlas la libertad de expresión y tú controlas los medios y nadie está permitido de opinar, pues no va a haber polarización, ¿verdad? La gente se guarda sus opiniones y nadie dice nada y pues estamos todos muy bien. Lo único que nos unía era esa, ¿cómo te puedo decir? Colectivamente todos estábamos de acuerdo que el gobierno era malo, ¿sí? Por lo general. Pero de todos modos iba la gente y votaba por el PRI porque le daban su lonche. Pues esa no era una democracia, ¿verdad? Entonces... entiendo ese punto. ¿Por qué dices que la libertad de expresión es la causa de esto? A lo mejor no te entendí bien, pero digo, también es cierto que la libertad de expresión ha causado mucho progreso en las naciones que la han practicado, ¿no? De hecho, se puede decir que ese es el fundamento de todo el crecimiento en todos los niveles, en todo el progreso, en todos los niveles que ha tenido los países que han adoptado libre expresión, ¿no? Los países de Europa, los países de Norteamérica, ¿no? En sí, la libertad de expresión creo que no se puede decir que es una causa del problema. Entiendo lo que dices, que cuando no existe libertad de expresión, pues no existe polarización, porque existe solamente una opresión general, ¿no? Como en el caso que existía en México. Pero en sí eso no hace que la libertad de expresión sea la causa, ¿no? No me parece que esa hipótesis se puede decir que es verdadera, ¿no? Se puede nulificar simplemente con una observación del pasado, ¿no? En otros países, ¿no? No, pero es el ejemplo de la televisión, es decir, es la libertad de expresión y obviamente combinado con las circunstancias sociales. Pues Estados Unidos tenía libertad de expresión todo este tiempo. ¿Por qué llegó a esta polarización ahorita? Creo que lo que sucede, en mi opinión, la solución, y esto solo es mi opinión, no tengo datos para esto, pero en mi opinión, en países como en Estados Unidos y ahora como en México, donde existe libertad de expresión, lo que requiere es que los individuos, los ciudadanos, tengan un alto grado de responsabilidad de cómo usan esa libertad de expresión y de entendimiento de por qué existe esa libertad de expresión y no abusar de ella. Y creo que lo que ha pasado en Estados Unidos, y también se puede decir que en México ha pasado, es que la gente no entiende por qué tenemos libertad de expresión, no entiende la importancia y no entiende que conlleva una responsabilidad muy grande. En Estados Unidos ya perdieron eso, no entienden la responsabilidad que tiene el ser libres. No es gratis un estado de libertad o de libre expresión. Precisamente conlleva un compromiso, una responsabilidad de saber utilizar. Y yo lo que veo en México es de que si hay libertad de expresión es para poder decir lo que se tiene que decir, señalar los problemas que se tienen que señalar, pero no es para actuar como niños de secundaria, señalándonos unos a otros, diciendo, es que ustedes esto, ustedes lo otro, ustedes esto, y ustedes son lo peor. Y eso es lo que realmente está pasando, que tenemos una sociedad que actúa como niños de secundaria. Sí, es mi opinión, ¿no? Ese te digo, es mi opinión de por qué tenemos ese tema, ¿no? De la polarización. Sí, yo creo que sí, son situaciones análogas, lo que está sucediendo en Estados Unidos y lo que está sucediendo en México, son producto también de la época. Obviamente el origen es diferente, es decir, hace rato me decías, bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es la utilidad de esta marcha de López Obrador? Se llama músculo político. ¿Sí me explico? Ustedes hicieron la del INE, bueno, yo les demuestro que yo puedo hacer esto y más, 10 veces más, tengo el soporte de la gente, tengo el apoyo de la gente. O sea, es el show político, a final de cuentas es un ingrediente muy importante de la forma de gobierno de López Obrador, que es lo que se denomina el populismo, con el apoyo de la gente. Tiene la gente, tiene la población, y la gente lo apoya.
muchísimo. Y obviamente tiene un grupo de detractores que serán como el 30%, ¿sí? Tendrá un 30% que son los detractores, tendrá un 20% que son neutrales, un 20-30 neutrales, y tiene un 40 incondicional, ¿sí? Más o menos pudiéramos decir así, de acuerdo ahí a lo que hemos estado viendo. Fluctúan las encuestas, ¿verdad? Entonces, pues está mostrando un músculo político que ningún otro grupo político tiene ahora. Bueno, ningún otro político, ¿no? Sí, yo entiendo eso. Bueno, es que bueno, si lo ves en cantidad de gente, ok, él tiene ese músculo político, pero por el otro lado, en la oposición, no es la cantidad de gente, pero sí es la capacidad, y porque ahí en ese 30% del que hablas que está en oposición, están pues las mayores industriales, están las universidades, entonces tienen otro tipo de músculo, su músculo no es en los números, y a final de cuentas eso los pone en desventaja, porque a final de cuentas eso es lo que vale en una democracia, pero sí tienen el músculo de poder controlar medios, de poder, de que tienen los medios de producción. Entonces no es algo tampoco que se puede decir, oye, porque son 30% no se les puede escuchar, ¿no? Porque son un 30% clave para el crecimiento del país. Pero eso esto precisamente es mi punto. Yo entiendo que para los dos lados, desde su punto de vista, se benefician hacer estas demostraciones, ¿no? Porque tienen un fin, un objetivo individual para ellos, para esos grupos, ¿no? Lo que yo no entiendo, pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que pasa volviendo a la analogía de los niños de secundaria, ¿sí? Que se pelean porque a ver quién la tiene más grande, ¿no? ¿Y qué? A final de cuentas, ¿qué? No, el país no avanza con esa división. Sí, yo entiendo que para sus fines individualistas, el presidente y lo que representa se beneficia haciendo esta marcha. También entiendo que los que hicieron organizar la marcha del INE también se benefician ellos, pero el país queda igual o peor y con menores oportunidades de seguir creciendo, porque un país dividido no va a crecer. Y por eso era mi pregunta, ¿no? Por eso es mi pregunta donde digo, ¿y qué, no? ¿A qué, o sea, nos beneficia como todo o nada más le beneficia a uno, no? Sí, yo haría nada más un comentario con respecto a que la división no es necesariamente mala. O sea, hemos visto, por ejemplo, en la historia de Estados Unidos, cómo habían esos debates, vamos a decir, rigurosos debates entre las distintas facciones políticas. Lo importante es de que existe el debate, que existan los vehículos para que se pueda presentar las ideas que se contraponen sin caer en la violencia y sin romper el Estado de Derecho. Eso es lo que es importante en un país. La división por sí misma no es mala. La polarización, pudiera yo decir que sí. La polarización pudiera ser mala. Pero la división, no todos vamos a pensar igual. Hay grupos que van a pensar diferentes. Sí, entonces, yo de acuerdo que tener diferencia de perspectivas y de ideas es necesario y es importante en una democracia. Y para eso es la libertad de expresión, para que poder poner todas esas ideas diferentes en debate, ¿no? Cuando yo hablo de división, creo que, y a lo mejor es un tema semántico entre tú y yo, tú dices polarización, yo le digo división, es cuando un lado sataniza al otro. Un lado de ese debate dice, los del otro lado son lo peor que le puede suceder a este país y son un riesgo existencial, ¿no? Es como lo llaman también en Estados Unidos. Son un riesgo existencial para el país. Y una vez que se empiezan a usar ese tipo de adjetivos hacia grandes masas de la población, es lo que yo llamo división, o polarización es donde yo digo que eso no va a contribuir a un crecimiento. Estoy de acuerdo contigo que tener diferencias y debates, incluso apasionados, eso es parte de, ¿sí? Yo siempre he dicho que el presidente tiene la piel muy delgada, porque no aguanta críticas, ¿sí? No aguantan críticas. Pero ya cuando empiezan por decir, en esta marcha, quemaron no sé si era una piñata o algo que hicieron con la forma de, no me acuerdo cómo se llama la jurado esta, la juez, que es la de la Suprema Corte de Justicia, ¿no?
Y eso es donde digo, ya cruzaron una línea, ¿no? Ya estamos hablando de un divisionismo. ¿Qué es eso de yo sé que es un simbolismo, que no es realidad, ¿verdad? Pero ¿qué es eso de que, oye, hay que quemar a la que es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia? No podemos estar en desacuerdo y criticar lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia, y podemos criticarla a ella por sus decisiones. O sea, eso es parte de, pero ya cuando es necesario quemarla y quemar su imagen, es cuando yo digo, eso ya no tiene, o sea, ya no va a ser algo positivo, ¿no? No, yo estoy en desacuerdo. Yo creo que esa es una tradición mexicana. Aquí quemaban las piñatas de Trump, ¿sí? Entonces, es simbólico, es parte de las manifestaciones. Qué bueno que lo hagan de esa manera y que no sean atentados contra la ministra. ¿Sí me explico? Entonces, es parte de la cultura mexicana. Tienen sus, bueno, vamos a quemar piñatas. O sea, yo no lo veo necesariamente mal. Y qué bueno, pero en algo que sí estamos de acuerdo es que es importante que todos los funcionarios de gobierno puedan ser criticados, ¿sí? De forma simbólica o no. Lo que no se vale es ir y dispararle y tratar de matarla, ¿sí me explico? O atentar contra su seguridad. Ahora, podría estar el argumento de decir, no, es que si tú quemas la piñata de Trump, eso quiere decir que alguien va a hacer un atentado. Pues no, es precisamente para eso, es un simbolismo, ¿verdad? O sea, no es... ¿Se acuerdan de ¿cómo se llamaba esta cómica? Se llama, no me acuerdo, pero la que salió con una cabeza de Trump que se la había cortado. Sí, sí, espero que no me censuren esto, ¿verdad? Porque a lo mejor es muy gráfico, pero ¿cómo se llama? No recuerdo. Griffith, sí. Y la censuraron y qué bárbaro, pero es una cómica, o sea, eso no precisamente es el valor de los simbolismos. No quiere decir eso, ¿sí me explico? Es como les digo, o sea, la gente que comete atentados, pues no va y le dice a nadie, ¿sí me explico? Hasta fue el servicio secreto, ahí decirle, ¿cuáles son tus intenciones? No sean ridículos, por Dios santo. No sean ridículos, o sea, si tuviera malas intenciones de esa naturaleza, o Madonna también que dijo, que he pensado seriamente hacerle daño al presidente y todo eso. Y dice, pues no sean ridículos, son artistas, ¿sí me explico? O sea, son cosas, no, es que eso quiere decir que le van a hacer, no es cierto, hombre. Pero que vaya el servicio secreto ahí y la hubo una condena pública, le cancelaron las cuentas y esto, ay, outrage, sí, total. No, hombre, ¿cómo, hombre? O sea, no. O sea, aquí pues esto es cuando se hace esas cosas. Obviamente entiendo que a lo mejor lo que está también tratando de decir es, bueno, el extremo de las polarizaciones son peligrosas porque se puede salir de control. Pero yo creo que estamos muy lejos de eso aquí en el país. O sea, sí entiendo que estas muestras a veces de libertad de expresión a veces pueden ser un poco, voy a decir, raras para algunas personas o incluso algo extremas, pero pues yo las veo dentro de la cultura, es parte de, pues se queman monos es mucho eso de que les ponen cohetes y queman y hacen una bola de cosas aquí. No lo veo yo propiamente mal, mientras no se lleve al terreno de la acción, ¿verdad? O sea, que digan, bueno, pues le van a hacer daño. No, pues no creo que sea la intención, ¿verdad? Bueno, no, pues creo que son contextos diferentes, pero ¿por qué no le preguntamos a los que nos ven qué es lo que opinan? Que nos dejen sus comentarios, ¿no? Sí, que dejen sus comentarios, que pongan sus suscripción, campanita. Ya acabamos. Como les dije, siempre es al final. Ya una vez que terminamos le damos esta invitación. Pero sabes que nada más un punto final, y no sé si quieras antes de eso, okay. Que sí quisiera agregar, es que sí es importante que porque se dice es que López Obrador es un gran polarizador, etcétera, etcétera, pero que no se les olvide que los que le empezaron esto fue la guerra sucia, fueron los enemigos, fueron los detractores. O sea, López Obrador es un peligro para México, ¿sí? La campaña. Cuando le robaron la elección en el 2006, ¿sí me explico? O sea, y ahí así, guerra sucia,
y sin cuartel, ¿verdad? O Bueno, sea, pero López Obrador tiene desde los 90, desde mucho antes que eso pasara, cosa que no voy a discutir que eso no pasó, estoy de acuerdo contigo, pero él tiene desde los 90 satanizando a medio México, ¿no? Satanizando a la gente que produce, que tiene empresas, la gente que tiene la no, pero iniciativa yo, privada, todo tipo de gente que tiene alguna aspiración, él la ha satanizado desde un principio. Entonces, creo que es como el huevo y la gallina, ¿no? Si nos ponemos a hablar de que quién empezó, híjole, va a estar difícil, ¿no? Es como el conflicto de Medio Oriente, ¿no? no, pero es que yo creo que el problema es que tú estás hablando de la caricatura de López Obrador. Dices, la caricatura que hacen los medios de López Obrador está totalmente satanizada. Es como la caricatura que le hicieron a Trump. ¿Sí me explico? Nosotros que conocemos a Trump desde que venía, desde que era artista, Yo porque también salía en las conozco a Andrés películas. Manuel, yo también conozco ¿Sí? a Andrés Manuel, o sea, Entonces, no estoy diciendo lo que estoy diciendo por algo que vi en Latinos, ¿sí? O sea, lo no, estoy no, no, diciendo porque he pero seguido su carrera desde los 90. Pero la Sí. cobertura es totalmente sesgada, es decir, todos a veces decimos algo y se enfocan en una cosa, es decir, o sea, eso es esa lo que siempre caricatura es, dicen los que apoyan a López Obrador. Es que es la cobertura. No, López Obrador es una persona que yo creo que él lo que dice está más documentado de viva voz de él que ningún otro político en la historia. Yo lo digo de lo que sale de su boca, ¿sí? De lo que sale de su boca. No necesito escuchar a Lorea de Mola, no necesito escuchar a nadie que me diga lo que dice López Obrador, porque López Obrador lo ha dicho. Y sí, o sea, él es muy bueno siempre hablando. Entonces, cuando yo digo lo que digo, no me estoy basando en los medios, me estoy basando en lo que sale de la voz de López Obrador y lo que ha salido exacto, desde los 90. pero le haces decir cosas que no dice, es decir, mucha cosa es de interpretación. Es que cuando habla de los empresarios, ¿a quién se refiere? Y lo platicábamos el otro día, ¿verdad? De los traficantes de influencias. O sea, Pero es que él no hace esa distinción, él pinta con brocha gorda. Tú ahorita la haces y yo puedo estar de acuerdo que quizá López Obrador, y en eso creo que de hecho puedo ceder en eso, ¿no? Que eso, él quiere decir algo, pero lo dice de otra forma. Pero creo que también lo hace intencionadamente, ¿sí? Creo que porque sabe que le beneficia con el pueblo. Creo que él realmente no piensa eso, es lo que quiero decir. Sí, creo que él sí se refiere, como dices tú, a que es un grupo pequeño de gente, pero él sí hace la generalización porque sabe que le beneficia con el electorado o la gente que le sigue, aunque no es lo que piensa, sí. Eso es lo que yo pienso de él, ¿no? En ese sentido. Pero bueno. No, sí, estamos de acuerdo. Creo que es a lo mejor una cuestión semántica también, y bueno, pues era solamente el último punto, concluir y, Claro. y pues esperamos sus comentarios, ¿verdad? Campanita, suscripción. Suscríbanse, Sí. manden unos mensajes. Vamos a poner un Twitter. Los esperamos también que nos sigan en Twitter. Aquí les ponemos la liga.